Hay batallas que terminan con la guerra. Y hay otras que apenas empiezan cuando el conflicto se retira. Porque cuando una mina explota, no solo rompe un cuerpo, rompe una vida entera en dos. Y a partir de ese momento, la historia de la persona ya no será la misma. Pero aún así, hay quienes se levantan. Quienes reconstruyen. Quienes deciden no quedarse en la explosión, sino avanzar más allá de ella. Este es un relato que no habla de cifras, ni de mapas, ni de estadísticas. Habla de nombres, rostros, historias reales. De hombres, mujeres, niños y niñas que pisaron el lugar equivocado, por error, por rutina, por azar, y cuya vida cambió en un segundo. Habla de quienes perdieron una pierna, un brazo, la vista. Pero no perdieron el derecho a vivir con dignidad. Sobrevivir a una mina antipersonal no es solo salir con vida. Es aprender a caminar otra vez, a confiar otra vez, a reconstruir una rutina, un cuerpo, un proyecto de vida. Es enfrentar el dolor físico, el trauma, la discriminación, y aún así decir, sigo aquí. Muchas de estas personas no solo sobrevivieron, se convirtieron en educadores, en líderes comunitarios, en defensores de los derechos humanos, en portavoces de su realidad. Han cruzado fronteras con su testimonio, han hablado en las Naciones Unidas, han cambiado leyes, han transformado el dolor en motor, y la resiliencia en mensaje. En este relato no hay ficción, hay verdad pura. Y por eso duele, y por eso inspira. Vamos a escuchar lo que nadie ve en los noticieros. Vamos a mirar de frente a quienes caminan con prótesis pero sostienen con firmeza una historia. Porque ellos y ellas son la prueba viva de que la guerra deja marcas, pero no define destinos. Malam Sambou tenía 13 años cuando pisó una mina en Casamansa, al sur de Senegal. Iba caminando con su hermano rumbo a la escuela. Recuerda el estallido como un trueno que partió el día en dos. Despertó horas después, en un hospital improvisado, sin una pierna. Hoy, a los 28 años, Malam da charlas en su comunidad sobre educación en riesgo de minas. No quiero que ningún niño más pase por lo que pasé, dice, mientras ajusta su prótesis con calma y orgullo. En Colombia, María Eugenia caminaba hacia su parcela cuando el suelo le estalló. Tenía 34 años y era madre de 3 hijos. Perdió su pierna derecha y sufrió quemaduras en el abdomen. Pero lo que más le dolió, dice, fue el silencio social. Sentí que me borraron. Hoy forma parte de una red de mujeres sobrevivientes que acompañan a otras en el proceso de rehabilitación. Sobrevivir no es suficiente, hay que sanar juntas, repite como mantra. Sofeap, en Camboya, tenía apenas 10 años cuando una mina le arrancó la mano derecha. Quedó fuera de la escuela durante años. A los 18, aprendió a escribir con la izquierda y retomó sus estudios. Hoy, trabaja en una ONG de desminado, y capacita a nuevas generaciones para identificar riesgos y evitar tragedias. Dice que su meta es simple, que los niños puedan jugar donde yo no pude. Y luego está Ahmed, en Yemen, un joven que perdió ambas piernas a los 17. La mina estaba en la entrada de su casa, en un barrio que ya no existe. Vive con su familia desplazada, pero ha conseguido una silla de ruedas donada por una organización internacional. Con ella, va a las escuelas a contar su historia. Una mina puede quitarte las piernas, dice, pero no puede quitarte la voz. Cada uno de estos nombres representa miles de otros que no llegan a contarlo. Personas que no salen en portadas, que no hacen ruido, pero que todos los días dan pasos difíciles en un mundo que sigue avanzando sin mirar atrás. Son sobrevivientes, sí. Pero también son testigos, maestros, guías y esperanza. Porque cuando el cuerpo se rompe, la historia recién empieza. Sobrevivir es apenas el primer paso. Lo que sigue es un camino largo y empinado, aprender a caminar con prótesis, a convivir con el trauma, a enfrentar la exclusión y el estigma. Pero algunos no se detienen ahí. Algunos, después de caer, deciden levantarse para levantar a otros. En muchos países, los sobrevivientes de minas han pasado de ser víctimas a convertirse en agentes de cambio. No solo cuentan su historia, la convierten en herramienta educativa, en herramienta política, en escudo contra el olvido. En Mozambique, Adelino fue una de las primeras personas en perder una pierna durante la guerra civil. Hoy, lidera un centro de rehabilitación que ofrece talleres, prótesis, terapia y, sobre todo, dignidad. Él dice, el cuerpo cambia,
Pero la dignidad no se pierde si uno la sostiene con orgullo. En Bosnia, Nadia, una joven sobreviviente que quedó ciega por una mina a los 12 años, fundó una organización de sensibilización en escuelas. Enseña a niños cómo reconocer señales de advertencia y promueve talleres de paz. Habla frente a auditorios enteros, con su bastón blanco en mano. Y siempre cierra diciendo, yo no volví a ver el mundo, pero hago todo lo posible para que otros puedan caminarlo con seguridad. En Colombia, las redes de mujeres sobrevivientes han creado comunidades de acompañamiento que no solo ayudan en lo físico, sino en lo emocional. No somos las mismas después de la mina, dicen, pero no estamos rotas. Estamos reconstruidas, y eso también es poder. Y en muchos otros países, se han convertido en portavoces en Naciones Unidas, en delegados de paz, en capacitadores para equipos de desminado. Algunos incluso han participado en la creación y monitoreo del Tratado de Ottawa, exigiendo a los gobiernos que prohíban el uso de minas y garanticen apoyo real a las víctimas. Estas personas no querían ser activistas. Pero cuando el cuerpo sangra por una injusticia, la voz se convierte en lanza. Ellas y ellos son la cara humana de una guerra que sigue bajo tierra. Pero también son la cara luminosa de una resistencia que no acepta la derrota. Porque con cada paso, aunque sea con muletas o ruedas, nos enseñan que la paz no es pasiva, se construye caminando. Incluso si cuesta. Sobrevivir a una mina no es el final de la tragedia. Es el inicio de una nueva batalla. Porque una vez que el estallido se apaga, empieza el largo y desigual camino de la reconstrucción personal y social. Y en muchos países, ese camino no solo es empinado, está lleno de obstáculos que nadie debería enfrentar en soledad. Uno de los mayores retos es el acceso a servicios médicos adecuados. Muchas víctimas viven en zonas rurales, aisladas, sin centros de salud cercanos. El transporte a hospitales puede tomar horas o días, y los tratamientos no siempre están cubiertos por los gobiernos. Las prótesis, cuando llegan, no son personalizadas, o se entregan una sola vez, sin ajustes, sin mantenimiento. En muchos casos, los sobrevivientes no reciben terapia física ni psicológica, lo cual es vital para la rehabilitación. El trauma no termina con la cicatriz. El miedo, los flashbacks, la frustración, la ansiedad, el dolor fantasma. Todo eso también necesita atención. Pero muy pocos países cuentan con programas integrales y sostenidos. Otro muro es el abandono institucional. Muchos estados no reconocen a los sobrevivientes como víctimas del conflicto armado, o no tienen políticas públicas específicas para su atención. Algunos tratados, como el de Ottawa, incluyen el compromiso de asistencia a víctimas. Pero en la práctica, los fondos no llegan, los programas no funcionan, y las personas quedan solas. También está el desafío de la discriminación social. Personas amputadas, ciegas o con movilidad reducida son muchas veces vistas como improductivas, dependientes o una carga. Esto limita sus oportunidades laborales, educativas y hasta afectivas. Hay casos donde son excluidas de sus propias comunidades por ignorancia o miedo. Y eso duele más que la herida física. Las mujeres enfrentan una doble carga, la del cuerpo dañado y la del machismo estructural. Muchas son abandonadas por sus parejas, marginadas del trabajo doméstico, y enfrentan barreras para acceder a la salud sexual y reproductiva. A pesar de eso, muchas de ellas son las que lideran procesos de resiliencia en sus territorios. Y luego están los niños. Aquellos que fueron víctimas directas, o aquellos que viven en familias afectadas. Niños que cuidan a sus padres amputados. Que aprenden a crecer entre el miedo y la responsabilidad. Que heredan una pobreza que no eligieron. A todo eso se suma la falta de datos y visibilidad. En muchos países ni siquiera hay un registro oficial de sobrevivientes. Si no están en las cifras, no existen para las políticas públicas. Y si no existen, no reciben nada. Sobrevivir a una mina es más que un milagro. Es un acto de resistencia diaria contra un sistema que muchas veces mira hacia otro lado. Y, por eso, levantar la voz importa. Porque no basta con quitar las minas de la tierra. También hay que quitar los muros que quedan en la sociedad. Sobrevivir a una mina antipersonal es, en muchos sentidos, volver a nacer. Pero no en paz, sino entre fragmentos. En una vida interrumpida por una guerra que muchas veces ya terminó, pero que dejó su huella enterrada.
Y aún así, miles de personas en todo el mundo han hecho de su dolor un camino, y de su camino una lucha. La palabra resiliencia a veces se usa como adorno. Pero en estos casos, es literal. Es aprender a caminar con una pierna menos. Es volver a sonreír con el cuerpo herido. Es enseñar a otros desde la experiencia. Es mirar a la mina a los ojos, aunque ya no se tengan los mismos, y decirle, no me venciste. La resiliencia de los sobrevivientes no es pasiva. Es acción. Es comunidad. Es política. Es exigir acceso a salud, a educación, a prótesis de calidad. Es levantar la voz donde antes hubo silencio. Es sentarse en la mesa de negociación y decir, mi historia también cuenta. Y cuenta para cambiar las cosas. Escuchar a los sobrevivientes no es solo un acto de empatía. Es un acto de reparación. De compromiso. De respeto por la vida. Porque si de verdad queremos construir la paz, no basta con remover minas. Hay que reconocer a quienes las sobrevivieron. A quienes siguieron adelante cuando todo parecía terminado. A quienes convierten su historia en una lección viva de humanidad. Hoy, desde cualquier rincón del mundo, tenemos una elección. Podemos mirar hacia otro lado. O podemos mirar de frente esas cicatrices que caminan, hablar, enseñan y nos recuerdan algo esencial. Que la guerra rompe. Pero las personas, cuando se acompañan, pueden volver a armarse. Y que la paz, la verdadera paz, empieza cuando las voces de los sobrevivientes dejan de ser susurros, y se vuelven historia colectiva.